Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les voy a compartir un videito cortito, va a ser cortito, rápido y va a ser súper fácil. Les voy a compartir cómo realizar este punto a 2 agujas. Yo lo estoy aplicando en una bufanda para niño. El material que voy a estar utilizando es esta lana matizada, es de grosor intermedio. Y voy a estar utilizando unas agujas del número 4,5. Les muestro mejor el material. Es una lana matizada de grosor medio. Pueden trabajar con el material que ustedes deseen. Pueden ser una lana un poco más gruesa también. Yo tengo esta en este caso, entonces voy a utilizar esta. Quedan como unas puntitas así levantadas, como pueden ver. Tiene textura. Este sería el lado del revés del tejido, que es el lado que vamos a utilizar. Este sería el lado derecho. Queda como si realizáramos un punto derecho y un punto revés, como un elástico, pero nosotros vamos a utilizar este punto. Entonces voy a pasar a explicárselos. Para realizar esta puntada van a necesitar montar números impares. Yo para tejer esta bufanda monté en mi aguja 29 puntos. Entonces voy a trabajar con esos 29 puntos. Para comenzar les quiero mostrar, comencé realizando 2 filas en punto Santa Clara o punto bobo, lo que quiere decir que las 2 primeras filas voy a tejer en punto derecho. Primera fila en punto derecho y segunda fila del lado del revés del tejido también en punto derecho. Entonces, realizadas esas 2 filas de preparación no la contamos y vamos a comenzar con la primera fila. Este punto se repite cada 2 filas, es súper sencilla. Entonces voy a comenzar. Comienzo a trabajar esta fila. Vamos a trabajar realizando un punto derecho y un punto revés. Punto derecho, punto revés. Punto derecho, punto revés. Entonces van a trabajar toda esta fila de la siguiente manera, realizando un punto derecho y un punto revés. Comenzaron con un punto derecho, entonces al finalizar esta fila también van a terminar con un punto derecho. Estoy terminando la fila, realizo punto revés, último punto, punto al derecho. No necesitamos punto de borde para estas bufandas. Pasamos a la segunda hilera. En esta hilera lo que voy a hacer es tejer todos los puntos al revés. Entonces trabajo la hilera tejiendo todos los puntos al revés y el punto ya nos quedaría. Entonces lo que tienen que hacer es repetir esas 2 filas a lo largo de toda la bufanda o a lo largo de todo el proyecto donde quieran emplear este punto. Un punto súper fácil y súper sencillo de realizar. Entonces vamos trabajando todo en punto revés. Y al terminar volvemos a repetir la primera fila. Terminé la segunda fila, vuelvo a repetir la primera fila. Primera fila era, realizo un punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés y así trabajo toda la fila. Terminada nuestra primera fila, pasamos a la segunda fila donde tejemos todos los puntos al revés.
tejidos todos los puntos al revés, el punto les iría quedando de esta manera. Recuerden que esta es la parte del revés donde quedan estas como puntitos, pelotitas. Este es el punto. Del otro lado nos queda como un derecho y un revés, que también lo pueden utilizar, pero la gracia es este puntito. Queda súper lindo. Entonces, como les dije, yo lo apliqué en una bufanda para niño. Voy a utilizar todo el ovillo, voy a tejer hasta que el ovillo se acabe y así finalizaría este proyecto. Es un proyecto súper fácil, súper sencillo de realizar. Se sientan a tejer y lo tejen en un ratito. Recuerden, utilicé agujas del 4,5, la lana es de grosor intermedio. Pueden utilizar una lana intermedia a gruesa y van a tejer su bufanda en un ratito, ¿sí? Entonces, chicas, las espero en un siguiente video. Espero que les haya gustado este videito. Si es así, suscríbanse al canal, dejen su like, dejen su comentario. Entonces las espero en un siguiente video. Saludos para todas.